No era fácil llegar a Denver. No podía esperar que mis padres dieran su consentimiento a que yo me fuese a vivir con Shayna. Nunca lo habrían permitido. La única solución era no decirles nada en absoluto y simplemente marcharme. Tal vez no fuese el comportamiento más valeroso, pero sería sin duda el más eficaz. Shayna y Shammai me mandaron un poco de dinero para el billete del tren y Regina y yo planeamos mi huida hasta el último detalle. El primer problema a resolver era cómo conseguir dinero suficiente para pagar el resto del billete. Le pedí prestada una parte a Sara, lo cual era ciertamente una acción muy fría, habida cuenta de que yo no tenía ni idea de cómo se lo iba a devolver. Y Regina y yo convencimos a varios nuevos inmigrantes de la calle para que dieran clases de inglés con nosotras a 10 centavos la hora. Cuando hubimos reunido suficiente dinero, empezamos a planear los detalles de mi marcha. Regina era un aliado maravillosamente fiel. No solo era por completo digna de confianza y se podía tener la seguridad de que no revelaría mis planes a mis padres ni a ninguna otra persona, sino que era también muy imaginativa, aunque ahora que escribo sobre ello, me parece que confundió mi huida con un rapto. Lo que propuso y lo que yo acepté encantada fue que, como vivíamos entonces encima de la tienda, hiciese yo un atillo con mis ropas, no sería muy grande, y se lo bajara a ella la noche anterior a mi marcha. Y ella se encargaría de llevarla al departamento de equipajes de la estación. Luego, la mañana siguiente, en vez de ir a la escuela, yo podría ir directamente al tren. Cuando llegó la noche decisiva, me senté en la cocina con mis padres como si fuese una noche más, pero sentía el corazón oprimido. Mientras ellos tomaban té y hablaban, garrapateé una nota para que la leyeran al día siguiente. Eran solo unas cuantas palabras y no muy bien elegidas además. Me voy a vivir con Shayna para poder estudiar, escribí, añadiendo que no tenían por qué preocuparse y que les escribiría desde Denver. Debieron de sentirse enormemente lastimados al leer la nota la mañana siguiente. Y si tuviera que escribirla ahora, lo haría solo después de mucha reflexión y con extraordinario cuidado. Pero me hallaba sometida a una presión extrema entonces y solo tenía 15 años. Antes de acostarme aquella noche, me acerqué a la cama de Clara y permanecí unos instantes mirándola. Me sentía muy culpable por dejarla sin decirle adiós y me pregunté qué sería de ella ahora que tanto Shayna como yo íbamos a estar fuera de casa. Así lo creía, para siempre. Clara se estaba haciendo la más americana de todas. Una muchacha callada, tímida y dócil, que agradaba a todo el mundo, pero a quien yo no había prestado mucha atención y no conocía muy bien. Recuerdo que entonces, que me iba a separar de ella, experimenté un súbito sentimiento de irresponsabilidad. Resultó, aunque yo no podía haberlo sabido entonces, que ser la única hija en casa le haría la vida mucho más fácil en realidad. Mis padres fueron mucho más indulgentes con Clara de lo que habían sido con Shayna o conmigo, y mi madre incluso la mimó en ocasiones. No éramos una familia dada a manifestaciones de cariño, pero aquella noche le acaricié la cara y la besé, aunque ella continuó durmiendo durante mi despedida. La mañana siguiente salí de casa muy temprano conforme a lo planeado y fui a la estación para tomar el tren con dirección a Denver. Nunca había viajado sola y ni a mí ni a mi cómplice se nos había ocurrido pensar que los trenes observan rigurosamente un horario determinado, por lo que todavía estaba yo sentada nerviosamente en un banco de la estación con el corazón latiéndome violentamente en el pecho cuando mis padres abrieron y leyeron la nota que les había dejado. Pero como dice el refrán yiddish, yo tenía mucha más suerte que cabeza. Y de un modo u otro, en la confusión, nadie me buscó hasta que el tren hubo salido y yo me encontraba ya camino de Denver y de Shayna,
consciente de que había hecho algo que hería profundamente a mis padres, pero que era sin duda alguna esencial para mí. En los 2 años que yo había de pasar en Denver, mi padre, inflexible, solo me escribió una vez. Pero de vez en cuando mi madre y yo intercambiamos cartas, y cuando regresé ya no tenía que luchar por el derecho a actuar como quisiera. Regina y Clara me enviaron vívidas descripciones de las reacciones producidas en casa por mi marcha. La carta de Clara estaba llena de acusaciones. Mi madre había llorado amargamente y luego se había secado las lágrimas y había ido a ver a la madre de Regina. Y cuando Regina volvió de la escuela sintiéndose muy satisfecha de sí misma, su madre se había enterado ya de la vergonzosa ayuda que me había prestado y recibió una buena paliza. Como buena amiga que era, no me hacía ninguna recriminación en la carta que me mandó. Por el contrario, su tono era más bien de excusa. Espero no herir tus sentimientos, pero todo el mundo pensaba que te habías fugado con un italiano. No puedo comprender de dónde sacaron esa idea. Bueno, querida Goldie, no te enfades conmigo porque te diga esto, pero no puedo evitarlo. Preguntaste y... puntos suspensivos. Yo ardía de rabia y de irritación. ¿Pero qué podía hacer? Fue en Denver donde la vida comenzó realmente para mí. Aunque Sheina y Shammai demostraron ser casi tan severos como mis padres, y todos teníamos que trabajar mucho. Shammai estaba ahora colocado de portero a media jornada en la compañía de teléfonos local, además de atender la tintorería, y se convino en que cuando yo terminara las clases por la tarde, le sustituyera en la tienda para que él pudiera ir a su segundo trabajo. Yo podía hacer mis deberes en la tienda, y si un cliente quería que se le planchara algo, podía encargarme también de ello. Por las noches, después de cenar, Sheina me insistía para que continuara haciendo mis tareas escolares, pero yo me sentía fascinada por las personas que solían frecuentar su casa y quedarse charlando en ella hasta altas horas de la noche. Encontraba mucho más interesantes las interminables discusiones sobre política que cualquiera de mis lecciones. El pequeño apartamento de Sheina se había convertido en una especie de centro en Denver para los inmigrantes judíos procedentes de Rusia, que habían llegado al oeste para recibir tratamiento en el hospital antituberculoso en el que tanto tiempo había pasado la propia Sheina. Casi todos ellos eran solteros. Algunos eran anarquistas, otros socialistas y otros eran socialistas sionistas. Todos habían estado enfermos o lo estaban todavía. Todos eran desarraigados, todos se sentían apasionada y vitalmente interesados en las grandes cuestiones del momento. Hablaban, discutían e incluso disputaban horas y más horas sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y sobre todo lo que debería suceder. Hablaban de la filosofía de Emma Goldman y Pedro Kropotkin, del presidente Wilson y la situación europea, del pacifismo, del papel de las mujeres en la sociedad, del futuro del pueblo judío, y tomaban una taza tras otra de té con limón. Yo obedecía a estas rondas de té porque aunque Sheina desaprobaba enérgicamente que me acostara tarde, me las arreglaba para permanecer levantada la mayoría de las noches, ofreciéndome voluntariamente a desinfectar después las tazas, ofrecimiento que rara vez era rechazado. Naturalmente yo era siempre la persona más joven en la habitación y mi yiddish no era tan literario como el de muchos de los polemistas, pero me hallaba pendiente de sus palabras como si fueran a cambiar el destino de la humanidad y a veces incluso expresaba mis opiniones al cabo de un rato. Gran parte de estas conversaciones nocturnas resbalaban sobre mí porque yo no sabía qué era el materialismo dialéctico ni quiénes exactamente eran Hegel, Kant o Schopenhauer, pero sabía que el socialismo significaba democracia, el derecho de los obreros a una vida decente, una jornada laboral de 8 horas y ausencia de explotación. Y comprendía que los tiranos debían ser derrocados, pero la dictadura, de cualquier tipo que fuese, incluyendo la del proletariado,
no ejercía ningún atractivo sobre mí. Escuchaba con éxtasis a todos los que hablaban, pero mi mayor atención iba dedicada a los socialistas sionistas, y su filosofía política era la más inteligente para mí. Comprendía y aceptaba plenamente la idea de un hogar nacional para los judíos, un lugar sobre la superficie de la tierra donde los judíos pudieran ser libres, independientes, y daba por sentado que en semejante lugar nadie padecería privaciones, ni sería explotado, ni viviría atemorizado por otros hombres. La clase de hogar nacional judío que los sionistas querían crear en Palestina me interesaba mucho más que la escena política en el propio Denver o incluso lo que estaba sucediendo entonces en Rusia.